todo esto vamos a hablar con Florencia Lampreave, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está, Florencia? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Felicitas. Bueno, un gusto escucharte. Contame un poco, para aquellos que por ahí no tienen el detalle, de qué se trata este alivio fiscal para monotributistas y para autónomos. Bueno, así como ocurrió en su momento con el tope de ganancias, digamos, Sí. es algo paralelo, digamos, representa un alivio fiscal, es decir, de bajar del mínimo no imponible de ganancias, semejante, pero para los trabajadores monotributistas y autónomos, y también es una cuestión de actualización de los plazos, digamos, Bueno, de que estamos viendo la franja de los trabajadores, si se quiere, más vulnerables, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, y que además quedan por fuera de este tipo de regulaciones, Ajá. como por ejemplo lo que tiene que ver con la discusión de ganancias. Entonces, en un contexto inflacionario, cuando se desactualizan, tienen este tema, o en muchos casos también la necesidad de pasarse de categoría. Entonces esto ordena un poco el tema de las actualizaciones, evita que se tengan que pasar de categoría de monotributo, modificando esos montos y esos topes. Claro. Y la inflación influye mucho en esto, ¿no? Quizás no estaban trabajando tanto, pero se pasaban de categoría, justamente por eso, por el nivel inflacionario. Exactamente, Ajá. Exactamente. Bien. ¿A partir de cuándo empieza a regir esto? ¿Cómo sigue? Bueno, ahora hay que ver cuánto tiempo tiene para la reglamentación, pero debería ser, digamos, a partir del año que viene. No sé si es automático, pero apenas se promulga la ley ya está vigente. Bien, y también ayer incluso en las afueras del Congreso había una movilización de referentes de las industrias culturales. Hay novedades con respecto a esto, que era un reclamo que se venía escuchando, ¿no? El tema de las asignaciones culturales. Esto sí tenía bastante cola, había bastante reclamo, digamos, una lucha ya de hace 5 años de muchas organizaciones, de referentes de la cultura nacional, que venían reclamando por esta ley que en 2017 se votó durante el macrismo, que le ponía por primera vez tope a las asignaciones. Un tope corto, además, ¿no? Un tope muy corto, otra de las bombitas que nos dejaron junto con la gran deuda del FMI y demás, porque vencían ahora a fin de año, las asignaciones específicas para los fondos de fomento a las industrias culturales. Así que bueno, eso también es una gran noticia, haber podido prorrogarlas, y además se prorrogaron por 50 años. Bien. Te dejo no, por favor, te dejo que te recuperes tranquila. Te quiero preguntar por al menos 3 temas. Estoy re preguntona. No, pero hay una agenda interesante que estamos todos esperando, bueno, gran parte, esperando que en algún momento se pueda mover. Sabemos que hay dificultades para juntar los votos. Uno de esos proyectos tiene que ver justamente con el pago a la deuda al Fondo Monetario Internacional con dinero fugado. ¿Eso está estancadísimo, Florencia? No. De hecho, la intención es, por lo menos, seguir con la agenda del tratamiento en las comisiones, digamos. Bien. Eso no significa después articular sabemos que estamos en una situación después de las elecciones, nosotros no tenemos los números propios, digamos, y dependemos del sistema de alianzas con otros bloques de la oposición. Sí. Y obviamente eso, en este contexto también, a veces del debate público. Fíjate que ayer mismo las asignaciones específicas para los fondos de fomento a las industrias culturales, que uno podría suponer que es un tema que no debería presentar tanta ¿Quién se va a oponer? Tanta diferencia. Claro, sin embargo, el macrismo no lo acompañó. O sea, esa es una de las leyes que sacamos ayer, solamente con otros bloques aliados, pero que no acompañó el macrismo, porque hay una mirada obviamente también de desfinanciación, porque por un lado decían que era un tema del plazo, pero por el otro lado también decían que las asignaciones específicas son distorsivas, que fomentan las burocracias estatales o de este tipo de organismos. O sea, una serie de cuestiones que si uno lee entre líneas sabe cuáles son sus intenciones. También lo hemos escuchado, bueno, yo un poco ayer también decía eso, que son manganetas que a veces dicen, pero que no necesariamente acompañan, porque hay una mirada. Y obviamente en ese contexto cuesta articular o poder llevar adelante proyectos que tienen diferencias, porque significan distintas formas de ver o distintos modelos de país, diría, en este caso. Claro, ahora, eso no significa que no se pueda seguir avanzando en la agenda. De hecho, para la semana que viene, todavía no hay clara una agenda legislativa, pero sí la intención es seguir trabajando en las comisiones y con las informativas, por ejemplo, el proyecto tan importante a mí me da la fondo para pagarle al fondo. Florencia, igual es una percepción personal, lo comento, a ver qué me decís vos, ¿no? Pero me da la sensación que falta un acompañamiento fuerte de lo discursivo,
más allá de lo que es el ámbito legislativo, en los medios de comunicación, con otros referentes de la política, porque así como vos decís, bueno, a ver, ¿quién se podría oponer a financiar bibliotecas populares y sin embargo saltaron? En este caso estamos hablando de quiénes van a pagar la deuda y efectivamente vamos a repetir la historia y la deuda se va a pagar con el sacrificio de los sectores populares. Este proyecto viene a dar vuelta a esa idea, pero me parece que no está lo suficientemente difundido, militado, más allá de lo que es la Cámara. Esto que vos me decís, vamos a seguir trabajando, vamos a las comisiones, vamos a seguir nosotros. Sí, instalado socialmente, que es lo más importante en algún punto, porque nosotros siempre, quienes tenemos esta responsabilidad siempre circunstancial también de estar en el Congreso, pero que estás representando los intereses del pueblo, digamos, del pueblo de la nación. Y aparte que queden más expuestos. Si adelante legislación sin acompañamiento, o eso no es una demanda social, o esa no es la agenda que se instala socialmente, es muy difícil luego, porque que siempre te estás enfrentando a determinados poderes, digamos, que no están de acuerdo y que además tienen mucha capacidad, a veces decimos, de condicionamiento, de justamente de ese sentido común o de esa agenda a nivel social. Manejan. Porque, bueno, esta discusión no te la voy a dar a vos. Lo manejan y la sensación, Florencia, es que nadie se los disputa. Entonces me parece que ese es un gran problema, ¿no? Porque por lo menos debería quedar expuesto, si alguien defiende los intereses de esos tipos que fugan plata todos los días de Argentina, que fugan dólares y que se llevaron los dólares de la deuda que adquirimos con el Fondo Monetario Internacional, bueno, por lo menos que queden expuestos, que sepamos quiénes son y que cuando haya elecciones próximamente sepamos que si los vamos a votar son representan esos intereses. Sí, yo creo que ese trabajo, estoy totalmente de acuerdo que es muy importante, que es el trabajo que se tiene que hacer de cara a la sociedad para poder también, porque a veces hay ciertas discusiones que obviamente a uno le parecen también de sentido común, pero que la bajada cuesta un poco más, porque uno diría lo mismo. Respecto del FMI, en la vida cotidiana de la gente se dice, bueno, ¿cuál es el problema? Entonces tenés que darte el tiempo desde la militancia y ahí también de reivindicar. Nosotros estuvimos, digamos, por ejemplo, militantemente, en mi rol militante territorialmente, poniendo, mesas, hablando con la gente del común para explicar cuál es el impacto y qué es lo que estamos discutiendo con este fondo para pagarle al fondo y qué significa la vuelta del FMI a la Argentina. Porque uno da por sentado que esa memoria respecto del FMI está total y seguramente hay mucha gente que sí, pero también hay un vapuleo todo el tiempo con otro tipo de agendas y donde... si no se ve la relación directa, digamos, de que cuando el otro día, cuando Máximo estuvo en Hurlingham para el anuncio de un nuevo hospital que se va a construir, lo planteaba de alguna manera, decía eso, cada vez que se habla cuando estamos pagando la deuda o que tenés que pagar la deuda en determinadas condiciones, el hospital o este tipo de obras quedan más lejos. Esa es como la explicación de poder explicar qué cosas uno pierde o pierde la ciudadanía o pierde el pueblo por pagar esa deuda, que de alguna manera además yo creo que es una deuda criminal, porque ya sabemos que además en condiciones no ha quedado peso o inversión en el país que se pueda ver y que ha servido para alimentar la fuga, ¿no? Gracias, Florencia. Y darle la campaña política a Mauricio Macri. Claro, fue eso. Florencia, gracias. No, gracias a vos, felicitas.